casualidad que el yacimiento de piedra es una cantera de basalto, superior izquierda de la presentación, donde se explota toda la piedra utilizando explosivos, dinamita, ¿no es cierto? Se hace roca de voladura ahí y se transporta todo el material por el caminito que está indicado, ¿no? Este de acá. Todo esto se explota, va el caminito ahí y tiene que ir hasta la planta trituradora de agregado, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Algún comentario? Hasta contar 1.000.000. Si nadie dice nada, pasamos a la siguiente. Ingeniero, ¿Sí? ahí donde dice usina, abajo de En la usina está el generador de luz ahí, ¿no? Generador de corriente. No se olviden que a veces estamos lejos de la ciudad, no hay instalación eléctrica, nada. Entonces, bueno, ahí tiene su propio generador, ¿no? La empresa constructora tiene su propio generador de luz, ¿no? Para hacer funcionar todo el equipo de la planta trituradora, el asfalto, tener los almacenes, los talleres, las oficinas, para que ustedes se instalen ahí con su computadora, tengan aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un generador de luz propio, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Otro comentario, pregunta? Buenas noches, ingeniero. Disculpe, ¿qué jerarquía de profesionales se encuentran dentro del almacén? Digamos, ¿qué profesionales son los que están en la obra y cuál fue el que tiene más rango, digamos? Va a tener más rango ahí, son ustedes, ¿ya? Son ustedes. El ingeniero civil tiene el cargo de superintendente de obra, ¿ya? Superintendente de obra. Algunas veces le llaman también residente de obra, ¿no? O jefe de proyecto. Entonces, ustedes están estudiando para eso, para ser superintendentes de obra o jefes de proyecto. Ustedes van a estar ahí en la oficina. Van a tener de apoyo ahí un ingeniero, 1 o 2 ingenieros, o 3 o 4, dependiendo de la época, la fase de construcción. Ahí pueden tener sus especialistas, ¿no? Un especialista en puentes, puede haber un especialista en suelos, también va a estar el ingeniero ambiental para ustedes y algún otro que se requiera, ¿no? Tal vez un geólogo, si es un camino de montaña, se va a necesitar un geólogo para ver la voladura en la parte de montaña, ¿no? En la parte de los cerros, ¿ya? Entonces ahí tienen que estar todos el superintendente de obra y todos sus especialistas. Aparte va a estar las oficinas de la brigada de topografía, el jefe del laboratorio de suelos o el especialista en suelos. Y bueno, esos son los cargos principales, ¿no? Generalmente el superintendente de obra o de proyecto es un ingeniero que ya trabajó en otros proyectos, tiene experiencia, etcétera, ¿no? Y bueno, se presenta el currículum del ingeniero para que la empresa califique y se adjudique, ¿no? O sea, ustedes van a tener calificación, van a tener puntuación, se califica el personal. Cuando se licita una carretera, se califica al personal. ¿Qué ofrece como personal? ¿Qué ofrece un ingeniero de recién egresado o con 5 o con 10 años de experiencia? Se ofrece laboratorista de suelo, también con experiencia, especialista en suelos, en hormigones. Se califica también al equipo de construcción, ¿no es cierto? Si son equipos propios, son equipos alquilados, si son equipos antiguos, son equipos nuevos. Entonces se califica la situación financiera de la empresa, si no tiene deudas, si tiene condiciones para aguantar 2 o 3 meses sin que se le pague, lo que ocurre muchas veces, se atrasan los pagos y bueno, la empresa tiene que asumir unos 2 o 3 meses hasta que salga su planilla, ¿no? No debiera ser así, debiéramos de pagar cada mes, ¿no? Si trabajamos por mes, que nos paguen cada mes, pero ya sabemos cómo es la cosa, ¿no? La institución pública siempre demora muchas veces en pagar las planillas de avance de obra y que son grandes, ¿no? De $500,000, 1.000.000,
$700,000. Entonces, bueno, pero eso es importante. Nosotros, por ejemplo, Fomplata, que es organismo financiero de carreteras, procuramos ya, por el atraso que hay en el aporte local, porque el gobierno no pone el recurso, no pone lo comprometido, entonces ya estamos financiando el 100%, ¿no? Estamos financiando el 100%, todo lo pagamos nosotros, entonces nos evitamos cualquier atraso, porque el gobierno no tenga plata. Pasamos. La primera actividad que vamos a hacer después de que hemos instalado el campamento es el trabajo de desmonte, ¿no? Esto es sencillo, ¿no? Metemos tractor de oruga y empezamos a tumbar monte, ¿no? Toda la vegetación, arbustos, etc. Tiene que salir para que después podamos ahí hacer el replanteo del eje de la carretera y iniciar la construcción. Este es el desmonte, nada más. Acá estamos viendo un trabajo que no se debiera hacer, ¿no? Esto lo muestro como ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces acá se está construyendo la carretera, había un arbolito ahí que era aprovechado al mediodía por todo el personal, inclusive por los ingenieros, para almorzar ahí debajo, ¿no? Porque el personal muchas veces tiene que almorzar ahí en campo, en el sitio de obra, no da tiempo para ir al campamento, está a 20 kilómetros, hay que ir, volver. Entonces, lo que se hace nomás es parar, suspender trabajo a las 12 del mediodía y almorzar ahí mismo, en punta de camino, decimos, ¿no? En punta de camino. Ahí tenemos una hora para almorzar y luego seguimos trabajando, ¿no? Y mientras más trabajemos, mejor vamos a ganar más plata. Nos pagan horas extras, entonces voy a ir a aprovechar al máximo. Y además los trabajadores están lejos de su casa, de su familia, entonces, bueno, y mientras más ocupados estemos, mejor. Así nadie se dedica a beber ni otras cosas. Entonces, este arbolito servía para que todo el personal al mediodía se siente y almuerce ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hizo con el pobre árbol? Lo tumbaron, ¿no? Estas son las cosas que ya no podemos hacer, ¿ya? ¿Y cómo podemos evitar eso entonces? Hacemos una variante, desviamos un poquito el eje de la carretera que viene de acá, ¿no es cierto? Desviamos un poco el eje de la carretera y podíamos habernos ido un poco al lado izquierdo y tal vez en el peor de los casos cortar un poco de algunas ramas y nada más, pero el árbol permanecía ahí. Entonces no se hizo eso y esto es lo que ocurrió, ¿no? No hay nada como la sombra de un árbol joven. Lo estamos sufriendo en Santa Cruz, ¿no es cierto? Aquí en Santa Cruz deberíamos llenar de árboles todas las calles, avenidas, plazas, plazuelas, etc. ¿Ya? La universidad, todo debiera estar arborizado. ¿Ya? No hay mejor sombra que la que da un árbol. ¿Ya? Estamos sufriendo ya los efectos del cambio climático, el calentamiento global, el mal humor de mi suegra, etcétera, etcétera. Entonces hay que sembrar árboles jóvenes. Acá un ejemplo de cómo se pudo salvar un arbolito, ¿no? En medio del desierto, un único árbol, ¿no es cierto? Y justo la carretera tenía que pasar por ahí. Se hizo esa variante, ahí están viendo ustedes, ¿no es cierto? Una curva. Cuesta un poco más de plata, de recursos, de tiempo, etcétera, pero no tiene precio, ¿no? No tiene precio hacer ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hay algún comentario, díganos. Ingeniero, una pregunta. Como es una licitación pública en las carreteras, es necesario una ficha ambiental, ¿no? Para hacer todos los trabajos que tengan que ver y ver el impacto que generaría en la región que va a ser afectada por la carretera, ¿no? Y es cuando hablé de la fase de estudios, cuando les dije que vamos a hacer topografía, suelos, laboratorio, materiales, etcétera, junto con el estudio de ingeniería se debe hacer el estudio de evaluación de impacto ambiental para identificar los impactos negativos que va a generar
la construcción de la carretera y mitigarlo, disminuirlo. Muchos no lo podemos evitar, pero la idea es por lo menos mitigar, disminuir el daño, ¿no? Entonces, en los estudios de evaluación de impacto ambiental van a estar todas las afectaciones que van a ser necesarias de realizar, pero también tienen que estar la propuesta de medidas de mitigación para disminuir el daño o el impacto. Y bueno, la ficha ambiental es verdad que se hace, la ficha ambiental nos va a decir qué categoría le corresponde a ese proyecto. Puede ser categoría 1, 2, 4, de acuerdo a la legislación ambiental en Bolivia. Lo que son proyectos categoría 1 y 2 requieren de estudio y evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Entonces requiere todo un trabajo grande de análisis ambiental. Categoría 3 y 4 no son tan exigentes, pero los otros sí. Es necesario cuidar, proteger el medio ambiente, jóvenes, ¿no? Tenemos ya más de un 30% de menos aire limpio, menos agua potable, menos área de cultivo. Entonces, cada año que pasa la situación es peor. Ya hemos llegado al pico máximo de la parábola. Estamos en caída libre, jóvenes, para que me entiendan, ¿no? Entonces, ya el ingeniero civil no puede meter tractor y tumbar monte así por así como yo lo hacía antes, ¿no es cierto? Cuando egresé y me fui a trabajar a carretera. Andaban los tractores de oruga, vayan y tumben, ¿no es cierto? No, ahora ya no. Ahora ya tenemos que ver opciones, alternativas, ver por dónde es mejor hacer el desmonte para generar menos impacto, menos deforestación, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pasamos. Hay zonas donde hay que hacer excavación en roca con explosivo. Después de haber hecho el desmonte, hay que hacer excavación con explosivo en el sector de montaña principalmente. Ese es el equipo con el cual vamos a hacer la excavación en roca con explosivo. Se llama drill perforador, ¿no? Es de orugas, porque no puede ser de llantas, ¿no? No puede trabajar ahí, tiene que ser de orugas, de fierro. Y este es el drill, ¿no? Ven ustedes las barras que tiene ahí, tiene ahí una barra de tungsteno que va por rotación, va penetrando la piedra, la roca, ¿no es cierto? 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, y entonces se perfora y luego se prepara ahí el cartucho, se incorpora el cartucho de dinamita, el nitrato de amonio, la guía y el cordón detonante, y se debe hacer la explosión, ¿no? Ahí está la explosión, ¿no? Simultáneamente explotan 50, 80, 100 cartuchos de dinamita, ¿no? Para hacer el corte en los sectores de roca. Hay que dimensionar el espaciamiento entre hueco y hueco, ¿no? Es un tema de tesis, por ejemplo, ¿no? Calcular los espacios que tiene que haber entre... Jóvenes, ya nos está alertando ahí del tiempo límite, que en 10 minutos se corta. Después del corte vamos a volver a ingresar, por favor, para continuar. Ya, les pido por favor que tengan paciencia y vamos a volver a ingresar. Me dan unos 5 minutos y volvemos a ingresar cuando se corte la presentación. Gracias. Entonces, les decía que es un tema de tesis. A alguien le interesa calcular el espaciamiento entre hueco y hueco para poder obtener piedras de determinado tamaño, ¿no? De 40 por 60, de 50, dependiendo del uso que vamos a dar, ¿no? Ahí vemos la excavación en roca con explosivos, ¿no es cierto? Un sector en corte, en montaña, que primero se hizo el desmonte, todo ese sector fue desmontado, ¿no? Después ya se hace la explotación con explosivos. El tractor empuja la piedra suelta hasta la parte inferior y ahí la pala cargadora carga al camión, a la volqueta, para que lleve al sitio de depósito o a la chancadora. Como es piedra, nos sirve para
para moler, triturar y obtener agregados para capa base, subbase, hormigones, puentes, etcétera, ¿no? No desperdiciamos ni una piedra, jóvenes, aprovechamos al máximo. Es el mismo corte, ¿no es cierto? A continuación viene esta fotografía. Fíjense ustedes la magnitud del corte en piedra, ¿no? Un corte bastante importante, ¿no? Un movimiento de tierras grande, gran cantidad de explosivos. El volumen de corte con explosivos es caro, ¿no? No es barato. Y ese es el corte terminado, jóvenes. Ese ya es el sector, justo tocó en curva y sector en corte. Entonces ahí está su profesor para que me crean que estuve ahí, ¿no es cierto? Que no se las estoy charlando, que no les estoy mintiendo, ¿ya? Esa es la carretera ya concluida, ¿no? Una calzada. Ya, esta diapositiva es en la Argentina, un proyecto allá en la zona de Misiones en Argentina. ¿Ya? Pero tenemos acá también sectores en corte, ¿no? Hay un sector en Abapocamiri, hay un pedacito ahí en corte, parecido. También hay allá en Acheral Choeré, tenemos una carretera que está en construcción. Si nos vamos aquí al lado de Bermejo, La Angostura, todo eso también hay cortes, ¿no? No a ambos lados, pero sí hay cortes. Fíjense que esta carretera está terminada ya, pues ya está señalizada, pintada, 2 carriles de circulación, uno en cada sentido, 365 metros de ancho tiene cada carril, 730 de ancho pavimentado, carpeta asfáltica mezcla en caliente, ¿no? Y las bermas son de ripio, son ripiadas, de capa base. No es lo ideal. Debiéramos siempre tratar de proteger las bermas, ¿no? Las bermas es el sitio donde yo estoy ahí, donde está mi fotografía, ¿no? Donde estoy parado. Todo eso debía estar también pavimentado. Si no se puede con carpeta asfáltica, por lo menos con tratamiento, para proteger los bordes de la carpeta principal. El daño, el deterioro, ustedes cuando vayan a las carreteras, fíjense, empieza siempre en el sector de borde, por lo general, en el sector del punto débil. Entonces hay que proteger lo más posible, que tenga un buen soporte lateral y mejor si está todo pavimentado, ¿no? Donde estoy indicando con la flechita, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, disculpe, ingeniero. Sí. ¿El espesor de esa carpeta asfáltica de cuánto es? La carpeta estaba en 6 centímetros y medio de carpeta asfáltica. Debajo capa base 20 centímetros y después una subbase de, no me acuerdo ya bien, creo entre 15 centímetros más o menos. Ok, gracias. Ahí, por ejemplo, tenemos entonces la carpeta asfáltica, que es la que está pintada y la que entra en contacto directo con las llantas de los vehículos. Debajo de la carpeta, si levantamos esa carpeta, vamos a tener una capa de imprimación asfáltica. La capa de imprimación asfáltica es un diluido asfáltico mezclado asfalto con querosén, 50% de asfalto y 50% querosén, bien diluido, bien fluido, bien líquido, ¿no? Se echa 1 litro por metro cuadrado, más o menos, ¿ya? Sirve de capa de adherencia entre la capa base y la carpeta asfáltica. Debajo de la imprimación va a estar la capa de base, la subbase y la subrasante mejorada si es que tiene, ¿ya? En la parte teórica de los apuntes que les pasé hoy día, ustedes tienen una sección tipo, ahí van a poder ver capa por capa, ¿ya? Y vamos a ir comentando más adelante también. Después de haber hecho el desmonte, tenemos que hacer retiro de la capa vegetal. La capa vegetal es el material orgánico que no nos sirve como fundación del terraplén, pero nos va a servir más adelante para protección de taludes, para recuperar áreas deterioradas, degradadas, para recuperar el área del campamento, etc. Entonces, tampoco botamos la tierra vegetal, la tierra negra que sale.
tenemos que dejarla ahí en acopio, al lado, a los bordes de la carretera, porque vamos a ver más adelante que vamos a reutilizar. Pero es necesario retirar esa capa de material orgánico hasta encontrar una superficie más limpia, ¿no? Y ahí ya empezar el trabajo de preparación del terreno de fundación y construcción de la... Cuando tenemos problemas, que es normal encontrar, no hay que asustarse. De esto van a tener ustedes, los que trabajan en carretera, se les va a presentar en varias ocasiones, especialmente en zonas bajas, ¿no? Zonas bajas, donde el nivel freático está muy superficial, entonces empezamos a cavar y empieza a salir agua, ¿no? Y un material húmedo, saturado, entonces no es apto tampoco como fundación del terreno de fundación, el terraplén por del pavimento. Ese material tiene que ser retirado, hay que hacer excavación, sacar y sustituir por otro material de mejor calidad, que puede ser piedra, ripio bruto, piedra de voladura, y si no, suelo arenoso. La arena funciona excelente como material de relleno para puenteo, ¿no? La arena mejor si trabaja saturada inclusive. Entonces eso es lo que hay que hacer, sustituir por otro material de mejor calidad y salvar ese pedazo que tenemos ahí con problemas, ¿ya? Faltan 2 minutos para que se corte. Ahí estamos viendo la construcción de alcantarilla. Con esto terminamos esta primer parte. Son las alcantarillas de tubos de hormigón circulares. Estas son de 1 metro de diámetro, ¿ya? Cada tubo tiene 1 metro. Entonces ahí podemos contar, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 metros de alcantarilla. Y a los extremos están los cabezales de alcantarilla. Son los sectores que tiene que pasar el agua, que no se acumule, ¿no? Si se acumula agua, vamos a tener problemas con el pavimento, se satura el terraplén y empieza a producirse asentamiento, ¿no? Entonces, hay alcantarillas simples, dobles, triples, diferentes tipos de... Hay puentes también, ¿no es cierto? Como este puente de acá que estamos viendo. ¿Ya? Ingeniero, disculpe. Sí. Quisiera saber más o menos cómo hacen el mejoramiento de suelo cuando una parte del suelo está mal, digamos, y quiero saber cómo hacen el cambio, cómo hacen todo el proceso más o menos. ¿Será que me podría explicar, por favor? Ya lo vamos a explicar con calma. Ahí hay un suelo de mala calidad, no sirve, saturado y aparte es arcilloso. Entonces hay que sacar, con ese equipo cavamos, sacamos suelo y cargamos a las volquetas. Las volquetas van a llevar a un buzón de depósito, donde diga el supervisor de obra, ahí vamos a depositar el material de mala calidad, ¿ya? Ahí vamos depositando. Y por otro lado, buscamos imagínense ustedes que están en el campo y entonces la máquina está retirando el material hacia el tractor. En realidad es el tractor el que ya identifica estos sectores malos, ¿no? El tractor, al hacer el desmonte, retira la capa vegetal y ahí el suelo empieza a moverse, ¿no? Como una arena movediza, porque el peso del tractor es la mejor forma de comprobar sitios inestables, ¿no? El tractor va pasando por ahí y conforme va pasando, entonces el suelo empieza a aparecer humedad, como se observa ahí en la diapositiva, y hasta se torna más ese sector. Conclusión, ese es un sitio que tenemos que sustituir material. Les decía que con esa máquina, que se llama retroexcavadora, para eso tiene esa cuchara ahí, que tiene ahí, carga la volqueta y la volqueta lleva un buzón de depósito
que nos hayan definido. El supervisor de obra es el que va a decir dónde se va a depositar ese material. La empresa no es dueña de nada, todo solo recibe instrucciones. Entonces ese material puede ser que lo depositen ahí cerca o lo lleven más lejos para otro sector donde se necesite hacer algún relleno, etcétera, ¿no? Entonces se saca ese material saturado, arcilloso, etcétera, y nos va a quedar una cosa así, nos queda una piscina. Hemos sacado todo lo malo y nos queda una piscina. Y ahí se ve todavía, ¿no es cierto?, la retroexcavadora y las volquetas que están transportando el material de mala calidad, ¿ya? Entonces, una vez que se ha sacado el material de otro sitio, de otro sector cercano, donde hayamos ubicado, donde tengamos ya preparado material, ya copiado material, transportamos suelo arenoso o la voladura en roca proveniente del proceso de voladura, ¿no es cierto?, con explosivos. Entonces se coloca ahí una capa de ese material. Si no hay piedra, entonces con arena. Y si no hay arena, con limo, ¿ya? Se va colocando ahí una capa, en principio una capa unos 40, 50 centímetros, ¿ya? Y por ahí encima va pasando el tractor, va acomodando el material hasta firme, ¿no? Y ya los controles de densidades se hacen en las últimas capas, no abajo, porque abajo no nos va a dar las densidades, todavía suelo blando. ¿Qué profundidad hay que cavar? Eso va a ser de lo que se vea, de que se observe ahí. A veces cavamos 40 centímetros, a veces 60, a veces 80, a veces hasta 1 metro, ¿no? No debiéramos trabajar más de 1 metro, porque es una profundidad adecuada. Ahí sustituimos todo el material, otro material. Suelo arenoso, como les digo, sería ideal. Y si no, en la piedra. Si respondí a la pregunta que hizo su compañera, si está todo claro, Sam, en eso consiste el material. Sacamos material malo, sustituimos por material de mejor calidad. En el yacimiento. ¿Ya? ¿Se entendió? Creo que sí. Que no quede huella. Construcción de alcantarillas. Les decía que estas son las obras de drenaje menor, obras de arte menor, por decirlas, y ya luego las vigas de hormigón, ¿no? Acá vemos que van a hacer un vaciado en sitio, pero hoy en día ya la tendencia es que todas las vigas de hormigón, ¿no es cierto?, las vigas, ya son prefabricadas, entonces las fabrican en otro sitio, ¿no? Y se transportan en camiones especiales, camiones que transportan vigas, y acá ya se procede a alisado y colocado, como armar un rompecabezas nada más, ¿no? Cada vez los métodos constructivos están siendo más prácticos, ¿no? Más disminuyen los tiempos de ejecución. Acá un mensaje nada más. La mayoría de las veces solo prestamos atención a la naturaleza cuando ella se enfurece. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Vemos algún paisaje bonito, agua detenida o algo, ¿no? Ahí ponemos atención, nos gusta. Pero si es un turbión o algo, ya no nos agrada, no nos gusta. Pero muchas de las cosas, si pusiéramos atención, no estaríamos como estamos hoy día, ¿no? Como les decía, con más de un 30% de nuestros recursos naturales ya extinguidos y sin posibilidad de recuperar. Cada vez peor, no mejor, cada vez peor.
menos agua limpia, menos aire limpio, menos terreno para cultivar, mayor temperatura, mayor cantidad de incendios, etc. Esta es la preparación del terreno de fundación. Supongamos que este es el sitio donde hemos hecho el trabajo de desmonte, de retiro de la capa vegetal, hemos cambiado suelos si es que eran de mala calidad, entonces ya hacemos la preparación del terreno de fundación. Es como que la primer capa, por decirles, ¿no? Se procede al escarificado, a romper 20 centímetros de suelo, de terreno. Si tiene exceso de humedad, metemos equipo tractor agrícola con Ronplan, aireamos hasta que llegue a la humedad óptima y compactamos. Sacamos densidades, si nos aprueban, ya pasamos. Si no, tenemos algo que corregir o rehacer. Si le falta humedad, ahí vamos a hacer esa operación que estamos viendo. Vamos a distribuir agua, vamos a mezclar, humedecer, compactar, sacar densidades. Si están las densidades dentro de lo que dice las especificaciones técnicas, quiere decir que hemos aprobado, no estamos aplazados, entonces ya procedemos a la colocación de la siguiente capa. Bueno, aquí para mostrar que siempre vamos a ir, todos los días vamos a ir haciendo ensayos de granulometría, ¿no es cierto?, en laboratorio. Vamos a hacer límites, ahí están los aparatos que ustedes ya conocen, los límites de Atterberg, para hacer el límite líquido, límite plástico, determinar el índice de plasticidad, etc. ¿No? Ahí está el índice de plasticidad. Estamos en el laboratorio de campo, trabajando allá. Vamos a dosificar materiales cuando haya necesidad. Mezclar, por ejemplo, si son tramos arcillosos, habrá que mejorar mezclando con suelos arenosos. ¿En qué porcentaje? 50% arcilla, 50% arena, 70% arena y 30% arcilla. Entonces, o 40, 60, diferentes porcentajes, ¿no? Todo con la finalidad de que obtengamos los valores soporte que nos indiquen las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces hay que hacer diferentes dosificaciones. Hacemos también los famosos Proctor, ¿no es cierto? Y también vamos a hacer el ensayo del CBR. Ese ensayo del CBR, de memoria hay que conocerlo bien, hay que entenderlo. Ese es el que nos vamos a utilizar los valores del CBR de los diferentes materiales para dimensionar los espesores del pavimento. Entonces, dimensionamos los espesores del pavimento, de la subbase, capa base, en base a los valores de soporte o valores de CBR que tiene cada uno de los materiales, de los suelos, ¿ya? Ahí podemos ver en la parte inferior derecha, podemos ver entonces ahí los cilindros, ¿no es cierto? Ya dentro de la piscina. Saturación 3 días, 4 días. Leer con el extensómetro si tiene hinchamiento o no tiene hinchamiento. Y correr luego el ensayo del CBR, ¿no? Este es un banco de préstamo. Aquí ustedes están viendo, por ejemplo, la explotación de bancos de préstamo, dice, ¿no? Este es un sitio donde el dueño del terreno autorizó para que se pueda sacar materiales. Entonces, ¿cómo es que se consigue que autoricen, por ejemplo, no? Porque algunos quieren vender, ¿no es cierto? Pero en el campo lo que tratamos siempre es de negociar con los propietarios, con el dueño y decirle, señor, necesitamos material que tiene usted en su terreno. Vamos a hacer una piscina de 60 metros de ancho por 70 metros de 70 por 60 y 3 metros de profundidad. Y eso le va a quedar a usted para que tenga agua para toda la vida. Entonces, esa es la forma como se negocia a veces, ¿no? Algunos propietarios no se hacen problema, ellos donan, regalan y listo. Solo hay que dejarlo eso bien conformado,
no hay que dejar como está ahí, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de recuperación de esta área. No vamos a comentar esto cuando hablemos de la parte ambiental. Vamos a volver a ver estas diapositivas, pero ya vamos a hablar de toda la parte ambiental que ustedes tienen que conocer, ¿no? Si el ingeniero se despide, va a salir ya no ves, ok, no sé qué tiempo. Bueno. Entonces les decía que este es un banco de préstamos jóvenes, ¿ya? Es un sitio de donde sacamos materiales. Suelo fino. Puede ser lo ideal es un suelo a 2,4 o un suelo a 3. Suelos arenosos, si encontramos, tenemos que trabajar con esos suelos. Son fáciles de trabajar, de compactar, etcétera, y vamos a alcanzar buenos valores de CBR y vamos a garantizar la estructura del pavimento que dure todo el periodo del proyecto. Ahí estamos viendo la construcción de las capas de terraplén. Es material que es transportado desde el yacimiento de préstamo, descargado, distribuido, humedecido, compactado, entre el 93 al 95% del ensayo T180, método D. Acá, esta es la roca de voladura con la cual vamos a construir un pedraplén. Antes hemos hablado de terraplén, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de pedraplén. Ahí se utiliza la piedra de voladura, ¿no? No la botamos, la piedra es el mejor material, pues, ¿no? Que tenemos. Ojalá todas las carreteras fueran de piedra, ¿no? Todo. Entonces no tuviéramos problemas, los problemas que tenemos ahora, ¿no? Solo hacer un buen mantenimiento y nada más. Pero no hay piedra, pues, ¿no? La piedra es escasa y cada vez más escasa, ¿no? Entonces todo el material de voladura, ¿sí? Disculpe, cuando hacemos mejoramiento, ¿no ve? Cuando hacemos el mejoramiento del suelo, usted dijo que se mezclaba de diferentes formas, ¿no ve? Arcilla con suelos más arenosos y todo eso. Ahora, cuando hay que mejorar una gran cantidad de volumen de suelo, digamos, ¿cómo se lo realizaría? Porque no, en laboratorio no creo que se pueda hacer tanto, o sea, mucha cantidad. No, lo que hacemos es definir el tramo, ¿no? El sector de dónde a dónde es malo, ¿no? A veces son 10 metros el sector malo, ¿no? A veces son 100 metros o 150, bueno. Longitudes más grandes, de repente va a convenir hacer una variante, empezar por ahí, modificar el eje de la carretera, desplazar a la izquierda o desplazar a la derecha, e irnos por allá y no meternos al Curichi, ¿no? Por decirle, o al Yomomo, ¿no? Al sector saturado. Entonces, esas opciones hay que estudiarlas, hay que analizarlas ahí en campo, en el sitio, ¿no? Es decir, no vamos a hacer un cambio de material grande, hay que traer harta piedra o harto suelo y es caro. Entonces, mejor hagamos una variante, desplacemos el eje de la carretera de más atrás y pasemos por un costado, ¿no? Es una opción, ¿no? Y si hay que hacer los 100 metros de excavación, se hace, 100 metros hay que cavar nomás, pues, ¿no? Y hay que sacar ese por otro. Entonces, ahora, laboratorio va a estar siempre trabajando, es el pan de cada día. Todos los días va a estar laboratorio ahí en punta de camino. Todos los días va a estar ahí haciendo ensayos. Se hacen ensayos de densidades cada 100 metros. Cada 100 metros de la carretera se tiene que hacer ensayos de densidades. Tenemos que hacer Proctor, tenemos que hacer CBR, podemos hacer 500 metros, pero las densidades sí o sí tenemos que hacer cada 100 metros y a veces 50 metros si el supervisor tiene duda en algún sector y el laboratorio tiene que hacerlo. Queremos que se hagan las cosas bien, hay que hacer un control. Fíjense que entre un punto y otro son 100 metros, al medio se nos puede estar escapando algo por ahí que no se ha hecho bien, no se compactó bien. Entonces, si el supervisor tiene duda en algo, va a decirle al superintendente de proyecto, al jefe de proyecto, señor, quiero que se saquen densidades en este punto, hay duda. Y hay que hacerlo, ¿no? Y hay que hacerlo.
Entonces, no se preocupen por los ensayos se tienen que hacer. Fíjense que hay terraplenes de 50 centímetros de altura, de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, de 5 metros de altura. Vámonos a 5 metros de altura. Y hay que colocar 20 centímetros. Y cada capa hay que hacer control de densidades. Hay que hacer humedad, densidades, límite, etc. Entonces, cada una de las capas va a tener su control de densidades. Si tiene 5 metros, imagínense 5 entre 20, ¿cuántas capas vamos a hacer ese control? Si fueran 10 capas nomás, si fueran 2 metros, son 10 capas. Entonces, 10 veces hay que hacer controles, capa por capa, ¿no? Capa por capa, ¿ya? No sé si esa es la pregunta, no entendí bien. Por favor, niña, a ver, acláreme usted. No, o sea, yo solamente preguntaba porque, digamos, sé que sí o sí hay que hacer los laboratorios, ¿no? Para saber cuánto hay que mejorar, pero era para ver, digamos, si es mucho volumen, se puede hacer en el laboratorio, ¿no? El mejoramiento, ¿no? Simplemente supongo yo que lo mezclan directamente ahí en el lugar donde hay que mejorar, ¿no? O sea, dependiendo de las especificaciones que tengamos. Claro, lógicamente. No, ya entendí. En laboratorio hacemos todo a escala pequeña, ¿no? En laboratorio todo a escala pequeña. Hacer unos ensayos, hacemos uno solo. Entonces yo dosifico arena con arcilla, 60% de 40% de arcilla, hago la mezcla. Ese lo voy a hacer todos los ensayos completitos, granulometría, CDR, y después hago otros ensayos más y veo si los valores coinciden, los valores de laboratorio de los 3 ensayos coinciden. Entonces ya yo sé y le digo a campo, damos la instrucción en campo, se tiene que mezclar 60% de arena con 40% de arcilla. Y en campo lo van a hacer a través del volumen, ¿no? Por volquetas, ¿no? Por cantidad de volquetas, ¿no? Entonces van a decir 6 volquetas de esto por 4 volquetas de tal, y se hace la mezcla y todo lo demás, o se utiliza planta estabilizadora. Pero generalmente lo hacemos ahí en punta de camino, ¿no? En punta de camino. Pero cuando nos toca así salvar cuando nos toca salvar tramos críticos como que hemos visto, no dosificamos. ¿No? Utilizamos arena pura, no utilizamos arena porque son sectores críticos, queremos que la cosa quede bien. Entonces, en otros sectores donde el terreno es estable, no hemos tenido curiches, nada, ahí sí podemos hacer dosificaciones, ¿no? Podemos mezclar, ¿ya? Y lo que tratamos siempre es de escapar de la arcilla, no queremos arcilla, la arcilla es el peor material. Lo ideal es no utilizar nada de arcilla, pero a veces no hay suficiente cantidad, volumen, etcétera, de suelo bueno, entonces nos obliga un poco a hacer esas dosificaciones, ¿no? Pero en lo posible no hay que ni dosificar porque corremos también el riesgo de no hacer una buena mezcla, ¿no? De no hacer una buena mezcla. Pero en algunos casos sí puede ser, por ejemplo, para la capa de subrasante mejorada, que vamos a hablar más adelante, ahí sí, tal vez ahí convenga dosificar. Pero cuando toca sustituir suelos, no. Lo que les pasé en laboratorio, dosificaciones, es para otras cosas más que todo, ¿no? No para suelo, no para tramos críticos. Ahí utilizamos material limpio, puro, ¿ya? Arena, A24, A3, piedra. Si no hay eso, usaremos limo. Y un limo de características limo arenoso, que no tenga tampoco plasticidad, ¿ya? El laboratorio entonces solo hace 3 ensayos y después todo lo demás se hace en campo. En escala pequeña hacemos todo en laboratorio, primero siempre en laboratorio y después ya en campo, ¿no? Después en campo, ya.
que se las entiendan ellos cómo van a hacer, cómo van a dosificar y a otra cosa. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? Sí, pero ahora sí entendí bien. Sí. Pregunten todo lo que quieran. Sí, material único, la tierra negra, la capa vegetal, vamos a guardar. Estamos viendo dónde se utiliza esa tierra negra, el material vegetal, que es rico en nutrientes, ¿no es cierto? Tiene harta vitamina, ahí crece de todo, ¿no? Se utiliza generalmente para saludes, como están viendo en la diapositiva ahí, ¿ya? Distribuye esa tierra y encima se pone pasto. Hay que poner tepes, ¿no? 40 por 40, así se sembraba ahí. Se podía también echar semillas sobre la tierra, ¿no? Pero ya nos ha pasado que los pajaritos vienen echando agua cada vez, hay que poner espantapájaros. Bueno, mejor, lo más práctico es entonces eso que estamos viendo ahí. Viene un camión con tepes, con pasto, se siembra y queda así como están viendo ahí, ¿no es cierto? A continuación de la carretera, toda esta franja verde que ustedes ven ha sido sembrado, todo esto de acá, todo, ¿no? Faltó inclusive un poco más, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta grama? Es importante, porque cuando llueva, el agua escurre, ¿no es cierto? La carretera tiene un bombeo, tiene una pendiente, un declive. Entonces, el agua con la lluvia va cayendo, llega aquí a velocidad, y cuando llega a la grama disminuye velocidad, no produce procesos erosivos, erosiones. Si no, vamos a tener problemas en los taludes. Se nos va a erosionar, es material fino, se lo lleva a la cuneta, etc. ¿De dónde sale esta grama o algo? No hay que inventar nada. Hay que hablar con el dueño del terreno de acá y decirle, le compro 1 hectárea de grama, no el terreno, solo grama. Y vamos a sacar así en forma espaciada para que usted no pierda nada. Y el dueño contento les vende por 1 hectárea, 2 hectáreas de grama, ¿no? Va a ganar plata. Y después bota semilla lo que queda ahí y otra vez crece y otra vez tiene grama. Entonces, negocio redondo para el dueño del terreno, no hay problema. Ahí está su profesor sacando fotos, jóvenes, ¿no? Todo es de la vida real, jóvenes, para que me crean, ¿no? Mete una inspección en una de las carreteras, todavía falta señalizar, falta pintar, etcétera, ¿no? Ya hemos visto los sitios, los bancos de préstamo para sacar suelo de buena calidad. Este es un yacimiento de piedra. La piedra ya la necesitamos para las capas del pavimento, que son las capas superiores. Entonces, seguramente en los planos de construcción está indicado este sitio de donde se puede explotar piedra para luego llevar a la chancadora, triturar, moler y utilizar en las capas de su base y base, ¿no? Esta es la forma como se explota, ¿no es cierto? Ahí está otra vez el equipo, el drill perforador que les decía, ¿no? Se lo ve más de cerca ahora. Es de orugas, de fierro, las llantas, ¿no es cierto? Ahí está lo que penetra dentro de la piedra, porque es rotatorio, ¿no? Va rotando ahí, tiene puntas de tungsteno, más o menos unos 5 centímetros de diámetro, va a acabar y queda ahí el hueco, ¿no es cierto? Después eso se rellena con nitrato de amonio, se pone la dinamita, el cordón detonante y se rellena con arcilla el hueco y está bien, ya. El operador con casco, gorra, zapatos de seguridad, absorbiendo harto polvo y fumando cigarro. Ahí está la voladura en roca. Este sector de carretera tenía harta piedra, ¿no? Eso es lotería, por favor, encontrar tanta piedra es lotería. Ahí está la carga y transporte de roca de voladura.
Son equipos pesados, ¿no? Caterpillar en su mayoría. Entonces tiene una materia más adelante que me gusta tanto, igual que carretera, que se llama maquinaria y equipo de construcción, jóvenes. Ahí van a aprender a calcular los rendimientos de estos equipos. ¿Cuántos metros cúbicos por hora puede cargar y cuántos metros cúbicos puede llevar el camión la volqueta, ¿no? Ahí está la planta trituradora de agregados o chancadora. Otra vez tenemos 10 minutos, jóvenes. Bueno, es la planta trituradora, chancadora de agregados. Aquí viene toda la roca de voladura, por ejemplo, ¿no? O un yacimiento de piedra del lecho del río, ¿ya? Todos vienen acá, el buzón con volqueta. Hay unas muelas ahí que hacen una trituración primaria, un prechancado, como decimos. Después hay otro proceso de trituración secundario, acá en esta parte de adelante, y ya la separación de los agregados, ¿no? Puede ser agregado fino, aquí está el agregado grueso, ¿ya? Y después vamos a dosificar ambos, ¿no? 60% agregado, 40% agregado fino, ¿no? Suelo arenoso, ¿no? Para las capas del pavimento, subbase, capa base, carpeta asfáltica, hormigones, etc., ¿no? Esa es la chancadora. Sí. Generalmente tardan un mes, ¿no? Generalmente tardan un mes en instalar la planta trituradora. Puede ser menos tiempo, pero generalmente la empresa constructora, como primero empieza con movimiento de tierras, terraplén, no necesita todavía piedras, ¿no? Entonces puede ser que después de 6 meses, 8 meses que ha iniciado el trabajo, recién va a instalar la chancadora, ¿no? La va instalando de a poco, con calma, bien, todo, y generalmente tarda un mes, ¿no? Un poquito más, dependiendo también, ¿no? Pero más o menos es eso. Depende del tamaño de la chancadora también, ¿no? Hay chancadoras de 100 metros cúbicos por hora y hay chancadoras de 50 metros cúbicos por hora, ¿no? Y de 150 metros cúbicos por hora también, ¿no? Entonces todo depende también pero en promedio podemos hablar de un mes, mes y medio máximo instalar chancadora, ¿no? También, hay que hacer ensayos de granulometría, igual que en los suelos finos, en la piedra, también hay que hacer ensayos de granulometría. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jóvenes? Creo que se acabaron las diapositivas, ingeniero. Buena idea. Bueno, se está acabando la diapositiva con el tiempo también. Sí, está bien, es verdad. Entonces se hacen los ensayos de granulometría, Proctor, CBR, solo que a diferencia de los suelos finos, acá, por ejemplo, utilizamos tamices, pues toda la serie de tamices, ¿no? Ustedes ven ahí, tamiz de 1,5 pulgadas, pulgada, 3/4, 3/8, 3/16, número 4, el número 40, el número 200, etcétera, ¿no? En cambio, en suelo fino, arrancamos con tamiz número 4. También hacemos límite líquido, límite plástico y vamos a hacer el CBR. El CBR es el ensayo más importante, es el que necesitamos para dimensionar las capas del pavimento, como vamos a ver más adelante, ¿no? En otras clases. Esta materia tiene como objetivo que ustedes aprendan a calcular espesores de los pavimentos,
flexible, rígido y de los zetas o adoquines, ¿ya? ¿Algunas otras preguntas, jóvenes? Tenemos 5 minutos. De la otra clase les voy a pasar, vamos a continuar con esta presentación, ¿no? Ingeniero, disculpe, ingresé un poco tarde. ¿Cuál era su ponderación, disculpe, de la materia? Esta pregunta ya son para sus compañeros nomás. Ya preguntar a sus compañeros. 15, laboratorio 15 puntos. Lo demás es conmigo, ¿ya? Lo que menos me gusta es tomar exámenes, jóvenes. Lo que más me gusta es enseñarles, ¿ya? Yo no quisiera tomar exámenes. Quisiera que ustedes solitos se evalúen, que ustedes se tomen examen y se pongan nota. Lo ideal sería eso, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que tomar más examen. Y la nota se la ponen ustedes, ¿no? No yo. Ustedes son los que dan el examen y se ponen buena o mala nota, ¿no? Yo quiero que todos aprueben, pero que aprueben bien. Por eso me gusta explicarles con calma, bien, todo a detalle. Vamos mejorando las clases, voy viendo las debilidades, las falencias. En carretera muchas veces me he encontrado con alumnos egresados de la universidad, ¿no es cierto? Que han sido mis alumnos. Y bueno, conversamos pues algunas veces, ¿no? Y qué parte les gustó más de la materia o algo, ¿no? Y muchos valoran la parte práctica, ¿no? La parte práctica, pero es importante la teoría. Sí o sí es necesario, ¿no? Ingeniero, Su conexión a internet es inestable, ¿sí? una pregunta. El material que entra a la planta trituradora de agregado, ¿es lo que explotamos con dinamita en la roca? Claro, aprovechamos lo que salió de la voladura en roca, ¿no? Con dinamita. Sale piedra de todo tamaño, forma y color, ¿no? Toda esa la metemos a la trituradora, a la chancadora. Tiene unas muelas, ahí rompe la piedra, un prechancado. Y después entra a otra trituradora, ahí mismo entra a otra trituradora, pero con una abertura más cerrada. Entonces, por ejemplo, queremos sacar agregado de 2 pulgadas, tamaño máximo, regulamos la abertura a 2 pulgadas y no va a pasar ninguna piedra que sea mayor de 2 pulgadas ahí. Ahí ya toda la piedra se fractura y se quiebra en 2 pulgadas. Lo mismo puede ser 1,5 pulgadas o regulamos para 3/4 de pulgada. Entonces, toda esa piedra la tenemos que aprovechar, no podemos botarla. La utilizamos como relleno para pedraplén, para corregir sectores de mala calidad de terreno, para los puenteos o para las capas del pavimento, la capa base, subbase, o los hormigones o puentes, ¿no? No podemos perder ni una piedra, joven, ¿ya? La chancadora tiene los tamices que ustedes con los que juegan, no juegan, con los cuales hacen ensayo en laboratorio. La chancadora también tiene esa serie de tamices, no todos, ¿no? Pero si queremos para capa base, por ejemplo, arriba va a tener una zaranda grande, ¿no? En lugar de un tamiz, tiene una zaranda de 1,5 pulgadas de abertura. Entonces, la piedra pasa por ahí y cae a 3/4, ¿no? Después de 3/4 puede caer a 3/16. Entonces sale agregado grueso, intermedio y fino, ¿ven? Entonces hay unos 3 tamices, por lo menos, 3 zarandas grandes que se ponen, ¿no? El tamaño es de 1 metro por 2,5 metros de esa zaranda, de esos tamices, ¿no? Ya no se llama tamices, se llama zaranda, ¿no? Entonces, por eso les digo, todo lo que hacemos en pequeña escala en laboratorio, lo hacemos después en grande, ya en escala real, en el campo, ¿no? Ahí, ¿ya? Bueno, jóvenes, queda menos de 1 minuto. Les agradezco la atención. El lunes los espero a las 8 de la noche, por favor, ¿ya? Un abrazo para todos, cuídense, ya nos vamos a ir conociendo.
Hasta luego. Ingeniero. 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 Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.